Bienvenidos nuevamente, mis queridos amigos, hermanos y estudiantes, a otro estudio súper interesantísimo de la palabra de Dios. Les quiero dar la bienvenida hoy en día para que continuemos y hagamos un nuevo estudio de gran importancia. Y es acerca de la vida de Jesús una vez que Él resucitó, ¿verdad? Esos 40 días en el cual Él habitó con los hombres, apareció varias veces. Apareció en una ocasión hasta con 500 personas. Antes de comenzar le vamos a pedir al Dios Todopoderoso de que nos ilumine la mente para que juntos podamos entender, comprender qué fue lo que sucedió en esos días y qué fue lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en el momento que resucitó y ganó sobre Satanás, ganó esa batalla final contra Satanás en ese entonces. Se lo pedimos entonces al Padre en el nombre sagrado de Jesús. Hermanos, vamos a hacer hoy en día estos estudios, que va a ser una serie de estudios donde vamos a analizar todas las veces que Él apareció. En verdad vamos a analizar cada uno de los últimos capítulos de los Evangelios, como también el primer libro de los Actos, de los Hechos, donde concluye prácticamente la vida de Jesús cuando Él caminó sobre esta faz de la tierra. Con esos pensamientos, entonces, abran sus Biblias al capítulo 28 del libro de Mateo y comienzo con bendición del Padre Celestial. Si le vamos a dar un título a esta lección, vamos a dar parte 1, primer día, orden cronológico, las Marías. Y pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, o sea, el primer día después, ¿verdad?, de la crucifixión, vinieron María y Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Recordémonos que no habían terminado ellos de ponerle las especies al cuerpo de Jesús. O sea, que habían regresado para, podemos decir, preservar el cuerpo según ellas. 2. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Hermanos, vemos aquí atentamente que es un ángel, un solo ángel, que viene a abrir la puerta del sepulcro. Escuchemos. Y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Un ser celestial, pues, ¿me entiendes? No es algo normal como muchas de las iglesias hacen entender de que la aparición de un ángel del cielo es algo normal, cuando es algo sobrenatural. Y de miedo de él, escucha atentamente, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Hermanos, estos guardas, vamos a ver, eran los mismos que se habían puesto ahí, porque los mismos fariseos, los escribas, podemos decir los eneos. Pasemos rápidamente porque es aquí nomás en el capítulo 27, en el versículo 62 leemos, ¿qué fue? Después de la crucifixión de Jesús, ¿qué fue lo que hicieron estos eneos? Escucha atentamente. Capítulo 27 de Mateo, versículo 62, leo. Al día siguiente, esto es después que estos eneos han crucificado a Jesús. ¿Qué es lo que hacen? Escucha. Y al día siguiente, que es después la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Esto es después que estos eneos han crucificado al Señor. Escucha cómo continúa el complot de estos descendientes de Caín, descendientes de Satanás, diciendo, Señor, a Pilato, nos acordamos que aquel engañador, mira cómo le dicen al Señor, lo tildan como un engañador, un gran engañador, dice. Dijo, viviendo aún, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Después de 3 días resucitaré. Jesús definitivamente estaba cumpliendo el plan que el Dios Todopoderoso le había dado a él a cumplir. Manda, pues, dicen estos sacerdotes, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que sus discípulos de noche y lo ven.
digan al pueblo: resucitó entre los muertos, y será el error peor que el primero. El error que habían cometido ellos de crucificarlo, pues con eso mismo él tenía victoria sobre Satanás. Y Pilato, ahí tenéis un guardia, o sea, un grupo de guardias. Creemos que era aproximadamente 100 guardias, porque tenían a un centurión sobre él. El centurión estaba encargado de 100 soldados. Hacedlo, os veis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Por eso fue que estos soldados, cuando vieron ese ángel, ¿verdad?, que apareció un terremoto, cayeron como muertos, pues, como dice el versículo 4 del capítulo 28 de este libro de Mateo, dice: y de miedo de él, o sea, estos 100 soldados, de miedo de un ángel, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Escucha, versículo 5, capítulo 28. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, al que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. ¿Acaso no me dijo el Señor en varias ocasiones de que Él iba a resucitar al tercer día? Como lo dijo en el capítulo 20 de Mateo, versículo 19, en el capítulo 10 de Juan, versículo 18, que por eso vino Jesús, por medio de su resucitamiento, iba a ganar sobre Satanás, iba a conquistar el pecado. A eso vino, a ser crucificado y a resucitar, ¿verdad? Como dijo Él: venid pues, dice el ángel a Marías, ve del lugar donde fue puesto el Señor. Escucha qué es lo que le dice el ángel a Marías: e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí, dice el ángel, os lo he dicho. ¿Me entiendes usted? O sea que el ángel les está repitiendo nuevamente a las Marías a que le vayan a dar el comando a los apóstoles de que tienen que reunirse en Galilea, tal y como les había dicho él antes en vida. Continuando, 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y con gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús, ¿verdad?, saliendo, le salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Nuevamente, hermanos, el ángel les dice a las Marías, Jesús les aparece a las Marías y les dice: váyanse a Galilea, díganle a mis apóstoles, ahí voy a aparecer otra vez. Hermanos, ¿me entiendes? Estas dos Marías lo vieron a él ya resucitado. Mientras tanto, ¿qué está pasando? En este mismo capítulo 8, escucha, ¿verdad? Aquí viene ahora, mientras las Marías están corriendo a decirles a los apóstoles, Jesús les aparece a ellas dos en un momento. Escucha atentamente, porque vamos a hacer todo esto cronológicamente para que vea todos los eventos que están sucediendo. Iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad, o sea, saliendo a la ciudad, y había partes de todas las cosas que habían acontecido. Acuérdense, esos soldados romanos mandados por Pilato, el hecho de dormirse en la guardia era considerado como una pena de muerte. Pues ellos estaban guardando toda la noche, estaban como muertos, y ahora salen corriendo a notificarle a los sumos sacerdotes, a los jueces, ¿verdad?, que creían que los discípulos iban a robar el cuerpo. Escucha, y con los ancianos, y había habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, o sea, sobornaron a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos están sobornando a los que digan que los apóstoles acaban de venir a robarse el cuerpo. Se fueron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Esos soldados sabían que no podían decir eso, que sean la guardia, pues eso significaba tenerse ellos mismos una pena de muerte por Pilato. Pero ellos tomaron el dinero. Y si soy el gobernador, nosotros le persuadimos y iremos a salvo. O sea que estos eneos están mintiendo a los pobres soldados, a los soldados que ellos tenían.
Y ellos, tomando el dinero, hacían como se les había instruido, porque estos sabían, los soldados sabían que estos sacerdotes, los sumos sacerdotes, estaban prácticamente controlando a Pilato desde Roma. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. O sea que hasta el día de hoy estos judíos continúan mintiendo y le dicen a la gente que los soldados en verdad hurtaron, de que los discípulos hurtaron el cuerpo de Jesús en la noche y que los soldados se durmieron, cuando sabemos que eso es una mentira. Pasemos rápidamente al capítulo 20 de Juan. Capítulo 20 de Juan, donde vemos ahora, vemos la María, una María, ¿verdad? Sabemos que las dos Marías corrieron a traer a Juan, ¿verdad? Los otros discípulos, los únicos que vienen corriendo ahora es Pedro, Juan y María Magdalena. Escucha. Capítulo 20 de Juan, versículo 1, y leo. Y María Magdalena corrió, versículo 2, y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús. Vemos que es que amaba a Jesús es Juan. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no lo han puesto. Después le había dicho Jesús a la María. Y se llevó el otro discípulo y fueron al sepulcro, corriendo los dos juntos. Pero el otro discípulo, el más joven, que es Juan, corrió más aprisa. Y Pedro llegó al sepulcro. O sea que regresan, ¿verdad? María Magdalena regresan con Pedro y Juan. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. O sea que Juan, como era más joven, corrió más rápido que Pedro, pero no entró al sepulcro, ¿me entiendes? Luego llegó Simón Pedro tras él, y éste entró al sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. ¿Cuáles lienzos? Pues estos se consideran hoy en día como reliquias cristianas: el manto de Turín, el lienzo, o sea, el sudario, que supuestamente es el sudarium, que se encuentra en España, ¿verdad? Que todavía la gente los estudia. Y el sudario, versículo 7, que había estado sobre la cabeza de Jesús para mantener la mandíbula, ¿verdad? No puestos con los lienzos, sino que enrollados en un lugar aparte, o sea, bien puestos en un lugar aparte, separado de donde se había puesto en la cabeza de Jesús. La cabeza y el pie, ¿me entiendes? Uno está bien dobladito por acá y el otro está por el otro lado también, ¿me entiendes? Entonces entró también el otro discípulo, que es Juan, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Por qué? Porque no estaba el cuerpo de Jesús, ya había resucitado. Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. ¿Qué fue lo que hicieron, hermanos? Escucha atentamente. Ellos, los apóstoles Juan y Pedro, después de haber entrado al sepulcro y vieron, se regresaron a los suyos, se regresaron a donde estaban los otros apóstoles. ¿Me entiendes tú? Pero ¿quién queda afuera? María Magdalena. ¿Me entiendes? La otra María ya se había ido, ¿verdad? Escucha. Versículo 11. Pero María Magdalena estaba afuera llorando todavía, junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para dentro del sepulcro. Acuérdate que las dos Marías primero no entraron al sepulcro. Con quien se encontraron fueron con el primer ángel. Cuando salieron corriendo se encontraron con Jesús. Siguieron corriendo y fueron a traer a los discípulos. Ahora queda María Magdalena por segunda vez atrás en el sepulcro, pero esta vez entra ella a ver. ¿Y qué es lo que ve? 12. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Ahora tenemos dos ángeles. ¿Por qué? Porque son dos apariciones diferentes.
¿Me entiendes? Le dijo, mujer, ¿pero por qué lloras? Les dijo María Magdalena, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Imagina la confusión de la pobre María. Pobre María Magdalena, después que Jesús se les ha aparecido a las dos. Y cuando había dicho esto, versículo 14, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Hermanos, te pregunto yo a ti entonces, ¿qué habilidad tenía Jesús en esos momentos de cambiarse su manera de aparecer? La primera vez, don María lo reconocieron y se le tiraron a los pies y los abrazaron. Esta segunda vez, María Magdalena no le reconoce. Por tanto, Jesús tenía la habilidad de cambiarse su apariencia física. ¿Me entiendes tú? Lo miraron como carne, pero él tenía la habilidad de hacer milagros frente a los hombres, de tal manera que ni ellos lo reconocían. Continuando. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras y a quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, o sea, el jardinero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré, porque ella está preocupada todavía por ponerle las especies al cuerpo. Y Jesús le dijo, María. Ahora aquí en este momento a Jesús ha cambiado nuevamente su apariencia. Y volviéndose a ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Y en ese momento ella lo reconoce nuevamente a él porque se cambió su apariencia física. Y Jesús le dijo, no me toques, o sea, no me detengas, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos, a mis apóstoles, y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Otra vez le dice Jesús a María Magdalena, ve y dile a los apóstoles que voy al Padre. ¿A qué va el Padre? Vamos a ver en otra documentación que va a liberar a los espíritus que estaban en la prisión. Pedro, el libro de Pedro lo describe bien. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Hermanos, ¿dónde iba Jesús? Primer libro de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 19, documenta cómo Jesús fue a ese lugar del cielo a liberar las almas, ¿me entiendes? A traer, a sacarlas, a ofrecer salvación a esas almas que nunca habían escuchado, ¿verdad? Escuchado de que Cristo ofrece salvación. Hermanos, como te la ofrece hoy en día. Vemos entonces en esta primera parte cómo Jesús se les aparece a las Marías, a las dos primeras la primera vez, y después se le vuelve a aparecer a María Magdalena, ¿verdad? Pero todavía no se les ha aparecido a los apóstoles. Todavía estamos, podemos decir, en las horas de la mañana de ese primer día de la semana, el primer día después que Él resucitó. En la siguiente lección, hermanos, no te las pierdas porque vamos a analizar cómo después se les aparece a Simón y a Cleofas, a esos dos hombres que iban en el camino para Emaús, ¿verdad? Muy interesante, pues las iglesias hoy en día desafortunadamente no discuten estos grandes eventos, sino que prefieren esconder huevitos y preocuparse de conejos, tonteras de esa índole. Deberíamos de averiguar exactamente qué sucedió durante esos 40 días. Hermanos, no te pierdas la lección venidera, la parte 2 de ese primer día. Dios te bendiga.